El cine de terror en México pues no es como que sea lo mejor, o al menos esa es la idea que se tiene en general. Claro, hay grandes clásicos como por ejemplo Carda, Veneno para Hadas, Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra y bueno, muchas más películas, pero incluso en la actualidad no solo del cine mexicano se cree que el cine de terror está perdiendo esa grandeza, esa cosa que lo hacía ser único. Pero en esta ocasión yo te vengo a recomendar 5 películas de terror que en lo que a mí respecta son bastante buenas. Y tengo que empezar diciendo que por ejemplo la película de Wolverine sé que es muy buena, pero aún no la he visto, por eso no la recomiendo y no aparecerá en esta especie de top. También que no es de la peor a la mejor, simple y sencillamente son 5 películas que yo creo que son bastante buenas. No abras la puerta está dirigida por Humberto Hinojosa Oscaris y protagonizada principalmente por Iñaki Godoy en el papel de Fausto y Jimena La Madrid en el papel de Esther, y nos encontramos con una pequeña familia de un hijo y una madre que se mudan de ciudad porque pues sufrían violencia por parte del padre, y aquí cuando conocen a una chica y un ente los empieza a acechar pues es donde comienza el terror. Esta película es digamos la menos mejor de todas, pero tiene conceptos muy interesantes, especialmente hablando para el cine de terror, un cine en donde por ejemplo no se experimenta mucho con el body horror. Aquí sí lo hacen y es desagradable y bueno, o sea, desagradable para la vista, bueno, porque esa es la intención. Lo que sí puedo decir es que el guión trata de ser tan profundo y lleno de simbolismos que al final no se entiende muy bien qué es de lo que trataba la película, cuál era la finalidad de este espectro, por así decirlo. Sí, es un final muy confuso, pero el resto de la película es muy recomendable. Y claro, las actuaciones de nuestro querido Capitán Monkey D. Luffy y de la perdida Sarah pues están bastante bien. No creo que sean excelentes, pero sí cumplen muy bien con el propósito de la película. Es una película muy buena para empezar y que si siguen experimentando de esta manera para desarrollar mejor cine, pues venga, se acepta. Es una película entretenida que va más allá, una propuesta un poco diferente y que te puede gustar. Huesera está dirigida por Michelle Garza Cervera y protagonizada principalmente por Natalia Solián en el papel de Valeria. Y pues digo principalmente porque obviamente hay muchos más personajes en esta película, pero la película se centra demasiado en Valeria. Valeria es una mujer que vive reprimida básicamente. Su historia es que se casó porque era lo que la sociedad y su familia esperaba de ella. Tuvo un hijo porque era lo que su familia y la sociedad esperaba de ella. Pero te plantean varias cosas aquí. Valeria es lesbiana, o al menos eso te da a entender. También le gustan las mujeres. Y pues se enamoró de una mujer en su adolescencia. Claro, con todo esto que lleva la sociedad de la presión de casarse, tener hijos, es la esposa perfecta, se reprime mucho. Ella también es una artista y deja todo esto de lado por ser una buena madre, al menos eso es lo que nos dan a entender. Pero la Huesera, este monstruo estético, tiene momentos bastante sublimes donde precisamente el sonido de los huesos crujiendo te pone bastante tenso. Tiene secuencias muy buenas de donde se van formando de diferentes cuerpos. Es un monstruo algo raro pero muy recomendable. Y claro, sin dejar de lado todo el progreso de Valeria. Es un personaje bastante complejo y que está muy bien hecho para esta película de terror. Finalmente Huesera no es como que tenga los mejores sustos, pero sí te ponen un ambiente bastante tenso con momentos muy sublimes. Una excelente recomendación. Tenemos La carne, está dirigida por Emiliano Rocha Minter y protagonizada por María Evoli como Fauna, Diego Gamaliel como Lucio y Noé Hernández como Mariano. Y si pasamos de algo un poco más sutil a algo tremendamente grotesco, esta es la película más explícita de esta lista. Aquí nos cuenta la historia de unos hermanos que van por una ciudad que se ve deshabitada, entran en un edificio para protegerse y se encuentran con un hombre bastante extraño. Y aquí empieza la depravación. Es una película, ya lo dije, muy explícita que habla sobre la sexualidad o las intenciones que tenemos dentro de los seres humanos y cómo nos reprimimos. ¿Qué podemos esperar ver en esta película? Bueno, escenas de incesto, coprofilia y muchas cosas más, pero no de una manera, digámoslo, erótica. Las secuencias son muy incómodas de ver. Si no estás acostumbrado a ver este tipo de cine, pues mejor una pequeña advertencia. Porque sí, incluso
Incluso creo que la finalidad de este director era que vieras una película sumamente incómoda, especialmente hablando de su secuencia final, que si hay una especie de comparación que podríamos hacer es de la película El Perfume, pero Tenemos la Carne hace ver esa escena final del perfume como algo que le podrías poner a un infante de kinder. Tenemos la Carne de verdad es bastante grotesca y muy explícita, pero sus intenciones de incomodar al público son excelentes. El Habitante está dirigida por Guillermo Amoedo y protagonizada principalmente de nuevo por María Evoli en el papel de María, Fernando Becerril como el Cardenal Pedro y Natasha Cubria, no estoy seguro cómo se pronuncia, como Tamara, básicamente la niña poseída. Esta película se hizo bastante famosa en clips de TikTok porque hablan mucho de su final, pero de lo que trata es esta película es de una trío de hermanas que se meten a robar a una casa porque necesitan el dinero, pero cuando entran en esta casa se dan cuenta que tienen una niña encerrada y tratan de liberarla, pero desafortunadamente esta niña está poseída por un demonio y de aquí empieza el terror. Tengo que empezar diciendo que el trabajo de Natasha Cubria como la niña poseída me fascina, y más viniendo de una actriz que es mayormente conocida por hacer papeles en cosas como dice el dicho o La Rosa de Guadalupe, que pues no es como que tengan la mejor calidad de actuación. Pero su interpretación de verdad es terrorífica, no necesita de una voz monstruosa para causar terror, y creo que es eso mismo, dejan la voz de la niña y eso es lo que te pone un poco tenso. Ahora, otra cosa muy interesante aquí es la historia de las hermanas, porque tienen secretos bastante grandes y claro, en esta película no se tintan el corazón, hay muertes y varias, lo cual también es bastante bueno, no son explícitas, pero sí les pesan a los personajes por lo que les da muchísimo más desarrollo. Si bien la secuencia del ritual no es de mis favoritas, todo el resto de la película es muy buena y sí, ese final también es excelente. No quiero hacer spoilers porque quiero que disfruten de esta película, pero sí, es un final un poco tétrico que sí daría bastante miedo si sucediera. La Región Salvaje está dirigida por Amat Escalante y protagonizada principalmente por Ruth Ramos en el papel de Alejandra y Simón Bocio Dovalí en el papel de Verónica. Y aquí tenemos otra película donde se habla de cómo nos reprimimos. ¿Qué es lo que podemos encontrar en La Región Salvaje? Una película bizarra, donde hay una criatura con tentáculos que básicamente libera la sexualidad de cualquier persona que se pone enfrente, a tal grado que se obsesionan. La protagonista aquí se obsesiona mucho que prácticamente deja su vida de lado. Pero también hay otros personajes que le dan más complejidad a toda esta trama, porque bien lo dije, habla sobre cómo nos reprimimos. Por ejemplo, el esposo de la protagonista es gay y claro, engaña a su esposa con el propio hermano, con su cuñado si no mal recuerdo sería. Y claro, esta película no es como que tenga muchos sustos, se basa más en lo bizarro con las secuencias con esta especie de ser con tentáculos. Si no mal recuerdo también hay una que otra muerte, pero es mucho más incómoda de ver. No tanto como Tenemos la Carne, pero aquí sí me gusta más la historia y el desarrollo de personajes. La Región Salvaje también es un poco difícil de ver, pero aún así es muy recomendable. Pero bueno, esa es mi opinión. Estas son 5 recomendaciones de películas de terror mexicanas. Sí, claro, quiero saber su opinión. ¿Ya vieron estas películas y qué les pareció? Y también si hay otro tipo de películas un poco más contemporáneas que les recomendarían a todos los demás.